Mientras tú estás viendo este video, algo está registrando cuánto tiempo pasas en pantalla, qué te interesa y hasta en qué momento pierdes el interés. Lo llamamos entretenimiento, pero también es una forma de control. ¿Crees que realmente lo que haces es interés? ¿Buscas o ves es una decisión tuya o es el resultado de los algoritmos que te conocen mejor que tú mismo? En este podcast quiero hablarte justamente sobre esto, el cómo fue que pasamos de una cultura física, de libros, de rituales, a una cibercultura donde se deja rastro de una huella digital. Hola, soy Astrid y quiero hablarte de algo que vivimos diario. Sin darnos cuenta, mostramos la diferencia entre nuestra cultura física y la cibercultura. Más que un simple cambio entre un libro y una pantalla, lo que es preocupante es en la forma en que ahora nos estamos relacionando. Cada vez más aprendemos, consumimos y cómo nos vigilan. Algunos autores predijeron estos cambios como Pierre Lewin, Henry Jenkins, Manuel Castells o Shoshen. Bueno, entonces sin más que decir, ¿sabes qué es una cultura física? ¿Sabes qué es la cibercultura? La cultura física, como los libros, periódicos, museos, la cultura se expresa en prácticas y territorios. Autores como Jesús Martín Barbero recuerda que la cultura no solo reducía las ideas, sino que implicaban los modos de vida en que éstas se transmitían en el tiempo a través de las instituciones como la escuela, la iglesia, los medios masivos, incluso el Estado. Ahora, durante el siglo XX las industrias culturales se apoyaron de medios como la TV, la radio, donde el público no tenía opinión ni forma de ser escuchado, solo le quedaba el oír. Pues ahora dicha cultura estaba basada en el consumo masivo. La venta de esta en dicha época era que no había algoritmos. Pues sí, esto realmente era una ventaja porque no había control ni violencia de la privacidad ni de los derechos de cada uno de nosotros. Con la llegada del internet y las tecnologías digitales aparece la cibercultura, si bien esta es conocida como la que toma la cultura cuando la vida social está atravesada por la tecnología digital, como las redes, los celulares, las plataformas, redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, flujos de datos, algoritmos, métricas. Como dato, el autor Lewin decía que no solo era algo simbólico, sino que también influían las técnicas, artefactos y entornos materiales. Como esto, él se refería a que necesitaban redes y dispositivos, así como la información digital y sobre todo la interacción y la comunicación. Esta nueva era es la preocupante. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la red deja una huella digital. Esto debería de alarmarnos, sí, porque puede ser almacenado, reutilizado y analizado con o sin nuestro consentimiento. Ahora debemos entender cómo se reorganizan los medios. Aquí un autor quizás que no muy conocido es Henry Jenkins. Decía que el mundo de la conversión mediática se cuenta todas las historias importantes, se venden todas las marcas y se atraen a todos los consumidores por medio de las distintas plataformas mediáticas que conocemos y tenemos. Esto, por ejemplo, lo podemos transformar como una saga, como Crepúsculo, marcas o una campaña política, incluso algún producto, donde esto lo podemos visualizar en internet, redes sociales, medios impresos como un periódico, en la TV, videojuegos, memes, TikTok, etc. Ahora, nosotros como público ya no somos una audiencia quieta, sin opinión, sin expresión, sino que ahora somos partícipes activos desde los comentarios, los compartidos, desde que damos un me gusta, un like, etc. Pero espera, aún hay más. Dentro de la conversión también debemos contemplar la sociedad de la red, donde la esfera pública se reconstruye por medio de la comunicación digital de cada uno de nosotros, donde compartimos opiniones y significados de manera global. Por lo tanto, la cibercultura mezcla todo lo que somos, sí, también mezcla además la economía, el simbolismo y las técnicas. Debemos de tener en cuenta que no se trata de oponer el pasado contra el futuro, como si la cibercultura reemplazara a la cultura física. En realidad se superpone. Ya que vemos a la cultura evolucionar, pues antes podíamos leer un periódico impreso, ahora lo podemos hacer de la misma manera, pero en medios digitales y más rápido. Podemos comentar, compartir, podemos ver este contenido de noticias en TikTok, en X, Facebook, YouTube, en infinidad de medios digitales. Por lo tanto, ahora la cultura popular migró a lo digital para relacionarse entre emisores y receptores. Sin embargo, la cibercultura no es solo participativa y creativa, pues esto ha beneficiado a la economía y al capitalismo. Por ejemplo, Shoshen Zuboff decía que cada clic, cada scroll, cada like se convierte en datos que utilizan para predecir y modificar los comportamientos de cada uno de nosotros. Ahora, la cibercultura entonces es también un espacio de vigilancia, extracción de datos y nuevas desigualdades. En primer lugar, debemos darle importancia a la cibercultura. ¿Por qué? Porque es la centralidad actual. Sin esto no podríamos entender cómo lo digital atraviesa por la información, la comunicación, el conocimiento, la organización social y nuestra cultura sobre todo.
Ahora, en segundo término, debemos darle importancia al capitalismo de vigilancia, pues ahora es el modelo económico dominante porque no solo vende, sino que explota datos de comportamiento como la materia prima, guiados por la conducta y por el mercado. Esto es importante, ¿por qué? Porque revela el detrás de la gratuidad de las plataformas que usamos, pues una economía está basada realmente en vigilancia, predicción, modificación de la conducta, lo cual moldea a cada uno de nosotros. En último término, podríamos incluir a la ciudadanía digital y el acceso a protección, pues esto depende de entender cómo funciona nuestra cibercultura y el capitalismo de vigilancia. Si piensa en el modelo clásico de la comunicación, considero que los elementos más transformables para la cibercultura son el medio y el receptor, sin duda. Sí, mira, me refiero a que el medio deja de ser un simple canal como la TV, el radio o el periódico, para convertirse en un entorno de algoritmos como las plataformas de TikTok, YouTube, Facebook, Shein, Instagram, donde no solo distribuimos mensajes, se ordenan, recomiendan, ocultan, se hacen virales, tendencias o para fines negociables, etc. Pues aquí implica que los contenidos influyen por medio de los distintos canales mediáticos, además de la dependencia exageradísima de la comunicación por medio de estos. Ahora, con el receptor, este ya no solo escucha, sino que escucha y además opina, produce, circula contenidos. Sin embargo, también sigue siendo partícipe vulnerable de la vigilancia del capitalismo. Ahora, analicemos un ejemplo de una nota periodística reciente en México y veamos cómo la cibercultura se impregna. Eduardo Merson, de Info en México, publicó el 25 de septiembre del 2025 la nota titulada Vigilancia Publicitaria Digital. Desafía la protección de datos personales en México, revela estudio. La nota presenta el estudio de vigilancia a consumidores digitales. La publicidad te perfila, discrimina y te vulnerabiliza. Esto ante el poder del consumidor. Explica que cada vez que una persona navega por internet o usa una app, deja una huella digital que se utiliza para construir perfiles y mostrar anuncios personalizados mediante cookies, píxeles, identificadores de dispositivo y algoritmos de inteligencia artificial. Esto como ya se los había mencionado. Además, dentro del artículo se muestran varios riesgos como la recopilación de datos sin el consentimiento de cada uno de nosotros, la discriminación de algunos perfiles, la manipulación emocional cuando uno está en momentos de vulnerabilidad, la preocupante exposición de niños o adolescentes a anuncios y páginas no aptas para su edad, como las páginas porno o de violencia alta, y una legislación mexicana débil a pesar de la reforma actual del 2025 donde se protegen los derechos a los datos. Ahora, esto lo podemos ver desde la cibercultura como la experiencia cultural en línea al ver videos y consumismo, noticias que atraviesa la economía de datos, el uso de la publicidad digital, analizando el qué vemos, dónde, cuándo, afectando a la autonomía de cada uno de nosotros. La ciudadanía digital, la cual defiende sus derechos frente a riesgos de vigilancia y perfilamiento. La nota confirma que sí, que la cibercultura no es un entorno neutral, es un campo de creatividad, participación, privacidad de datos, condicionamiento a la democracia. La pregunta ya no es solo qué hacemos en Internet, sino quién decide las reglas del juego, cómo podemos ejercer una ciudadanía digital que no renuncie a los derechos a cambio de entretenimiento limitado. Gracias por quedarte, ojalá y después de esto, en cada me gusta, en cada like, en cada compartido y guardado, hagamos un poco más de reflexión y conciencia sobre este tema. Soy Afri y este fue un Big Tap más sobre cultura y cibercultura. Hasta la próxima.